Bajo el cielo de esperanza caminamos sin temor. La Biblia en nuestras manos es la voz del Salvador. Pastor Adolfo y Gloria con amor nos guían hoy hacia la luz divina donde reina el gran amor. Cada palabra santa es un faro en la oscuridad, nos enseña el camino, nos llena de claridad. Juntos en esta senda, con fe y devoción, vivimos en su gracia, en pura oración. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Juntos con Jesús, una relación 3D. Yo soy el pastor Adolfo de Iglesia Brave, mi bellísima esposa Gloria. Gracias por sintonizarse en esta noche. Hoy les traemos un tema muy interesante, cómo vencer la tentación. Vamos a hablar un poco de qué es la tentación, cómo podemos nosotros como creyentes, como cristianos, vencerla o cómo estar alertas cuando llegue, ¿verdad? Y también vamos a hablar cómo puede la tentación meterse en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, ya sea con nuestras esposas, ya sea en el matrimonio o cualquier otra relación que ustedes tengan. Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Por favor, compartan el podcast, compartan el link, sintonícense, no dejen de dejar sus comentarios, también sus sugerencias para otros programas. Entonces vamos a empezar con este tema que es la tentación. Amén. Sí, me gusta lo que comentabas tú, que la tentación nos puede tocar de varias maneras, ¿verdad? No solamente en el matrimonio, nos puede tocar cuando digo tocar, es tocar a la puerta en muchas maneras, en nuestro diario vivir, en las decisiones que tomamos, en la manera que volteamos a ver incluso a otras personas. Muchas veces ya estamos pecando por la tentación de estar viendo a personas, incluyendo que no son nuestras parejas. Nos puede atacar en mentir. Muchas veces la tentación viene y nos ataca cuando decimos mentiras. Somos tentados porque mentimos. Hay muchas maneras de que la tentación viene y toca, ¿verdad? Y nos quiere invadir. Yo quiero empezar este podcast con el libro de Santiago 1:13. Y si me permiten lo voy a leer una vez más. Si quieres, lee desde el 12. ¿Del 12? Ok. Bueno, sí, no, perdón. Bueno, ok. De Santiago yo traía 1:13, pero ya me lo cambió aquí mi amado. Entonces vamos a empezar del 12 y 13. Ok. 12, Santiago 12 y 13. Dice, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Fíjate, primero, con ese puro versículo hay una recompensa de parte de Dios para cualquiera que resista o soporte la tentación. Porque dice que porque cuando haya resistido la prueba, entonces las tentaciones muchas veces vienen en forma de pruebas. Entonces fíjate cómo empieza, ¿verdad? Ese versículo, por eso quería que leyeras desde el 12. Sí, amén. Y el 13 dice que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice, ni Él tienta a nadie, o sea, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado conforme es atraído y seducido por su propia concupiscencia.
Ok, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que no podemos decir que el Señor nos viene y nos pone la tentación, porque el Señor no puede hacer eso. Aquí la palabra nos está diciendo que Él no puede, nadie puede ser tentado de parte de Dios. Dice que solamente nosotros, dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado conforme es atraído y seducido. Una cosa que quiero connotar aquí es que la palabra nos enseña que nosotros ya traemos nuestros pecados, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo siempre quiere y se enfoca en el pecado. Al cuerpo lo tenemos que entrenar para que haga lo correcto. El cuerpo siempre tiende a hacer lo que está en contra del Espíritu, en contra de Dios. El cuerpo siempre quiere llenarse cuando del dices pecado. el cuerpo es la carne. Sí, perdón. La carne siempre quiere lo malo, lo que está en contra de Dios, ¿verdad? Acuérdense, somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra lucha está en el cuerpo, en someter nuestro cuerpo, la carne, ¿verdad? Decirle a la carne, no, eso está en contra de la palabra, eso está en contra de Dios, estamos pecando en contra de Dios. Lo importante es que tenemos que entender cuando la tentación llega y nos toca, ¿verdad? Que nos dice, usualmente nosotros ya sabemos qué es la tentación con la que batallamos en nuestra vida. Sí, ahora, la tentación en sí no es pecado. No es pecado ser tentados. Es pecado cuando uno cede a la tentación. Nomás tenemos que recargar eso, ¿verdad? Las tentaciones van a surgir, pero en sí, la tentación en sí no es el pecado. El pecado es cuando uno cede a la tentación. Entonces, la tentación, una definición o la definición más correcta bíblicamente, que la tentación es la invitación o atracción a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. No es pecado en sí mismo. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación, porque todos podemos ser tentados, ¿verdad? El mismo Cristo fue tentado, pero obvio Él no pecó porque Él no cedió a la tentación. Entonces, muchas personas se sienten frustradas porque son tentadas o se sienten ser tentadas. Pero en sí la tentación, como les vuelvo a recalcar, la tentación en sí no es el pecado. El pecado viene cuando uno cede a esa tentación, como leías aquí, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia son aquellos pensamientos desordenados que uno tiene. Cuando tú empiezas ya a darle vida a esos pensamientos, ahora sí ya estás cediendo tú a la tentación, y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Exacto, como decías tú, muchas personas creen que porque somos tentados, muchas personas creen o no saben distinguir que el ser tentado no es que está uno pecando, al contrario. Eso nos muestra que aunque estamos en la tentación, estamos viviendo y nosotros sabemos que estamos batallando con cualquier cosa, que estamos siendo tentados, eso significa que estamos vivos, que tenemos al Espíritu dentro de nosotros y que estamos reconociendo que esta tentación está llegando a nuestra vida. Pero eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque una persona muerta ya no lucha. Una persona que está muerta ya no siente. Una persona que está fría ya no siente que tiene esa lucha, que tiene esa tentación, que tiene que estar luchando con la carne para poder santificarse y para poder agradar a Dios. Eso es lo que diferencia entre que aceptemos caer en la tentación y reconozcamos, como dices tú, claro, vamos a ser tentados todos los días, con lo que pensamos,
por lo que hablamos, en todo momento, ¿verdad? La palabra dice que no hay ninguno. Dice, y el que diga que no, le hace al Señor mentiroso. Entonces, todos es una lucha constante que vamos a tener espiritualmente hasta que vayamos a la presencia del Señor. Eso es definitivamente. Sí, nos pusieron un comentario, Javiercito Ramírez. A ver, Dice, perdón por molestarlos, tuvieron un consejo espiritual acá con mucha depresión, al borde de que también para él, para Javiercito, vamos a estar orando por ti. Después del programa nos vamos a contactar contigo. Mira, la depresión, eso que estás sintiendo, pues es parte de esa tentación de la que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Esa concupiscencia son tal vez esos pensamientos que puedas tener. Es tentación, y las tentaciones no provienen de Dios, entonces provienen del enemigo. Depende de nuestra situación, pero ahí te vamos a hablar. También si necesitan consejería bíblica, alianza bíblica, contáctense con nosotros. Teléfono es 720-334-2166, 720-334-2166. Yo estaría más de disponible de hablar con ustedes, de orar con ustedes. Por eso este tema es tan importante para la vida de todos, no nada más como creyentes, pero de todos, ¿verdad? El sentirnos de cierta manera, esa es una tentación, y la tentación viene por medio de nuestros pensamientos, la mayoría de las tentaciones vienen por nuestros pensamientos, otras vienen por lo que vemos, otras vienen por lo que decimos, o porque muchas veces como nos sentimos, cómo nos trata la gente, pero todo con la ayuda de Dios lo podemos sobrepasar. Esa es la buena noticia, que aunque se sientan de cierta manera, Cristo nos da la victoria en todo. Nada más tenemos que nosotros, primero que nada, tenemos que reconocer que la tentación es real. Vengan a Mateo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41, dice esto. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que decías tú, es una lucha contra la carne. Entonces, pero nos da aquí la receta, ¿verdad? Velad y orar. Velad quiere decir que estemos atentos, alertas, que haya un reconocimiento de parte de nosotros de que la tentación es real. Y que las tentaciones van a venir a nosotros diario, todos los días. Esa es una lucha diaria, no es de que yo no creo que pueda haber alguien que diga, ay, que yo no tengo tentaciones de ninguna. Es como decía mi esposa ahorita, puedes ser tentado hasta de decir una mentira de esa piadosa o una mentira blanca, como les decimos, ¿verdad? Podemos ser tentados de muchísimas cosas. Recuerda, todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios es una tentación. Exacto. Porque si es la voluntad de Dios, pues no es tentación. Exacto. Nomás lo hacemos, lo sentimos y lo hacemos. Pero lo primero es reconocer que las tentaciones vienen, porque hay gente, dice la palabra de Dios, cuidado aquel que se sienta muy fuerte, no vaya a ser que caiga, que resbale, ¿verdad? Porque si te crees muy espiritual, si te crees como que no, yo no batallo, no, yo estoy muy bien con Dios, no, es cuando más, bueno, esa puede ser la tentación, de que tú creas que estás bien cuando estás muy mal. Sí. Entonces es el reconocer. Sí, aquí traigo este punto muy importante. Escribí en mis notas, dice, es importante aclarar
que ser tentado no es lo mismo que pecar. Claro. Hay muchas personas que se sienten mal cuando son tentadas y sienten que le fallamos a Dios. No, porque la tentación viene, es exceder a esa tentación. Exacto. Amén. ¿Verdad? Yo puedo pasar por una oficina y puedo estar necesitado para acabar la renta y no hay nadie alrededor y ahí arriba de la mesa hay $300 y en verdad los necesito y pasa así por un segundo ese pensamiento de que bueno, si los agarro nadie me ve, ¿verdad? Esas son tentaciones reales, o sea, es un ejemplo muy, muy pequeño, pero ese es el hecho que nos pasó por la mente, ese no es el pecado. El pecado es que si cedemos a ese pensamiento vamos y lo agarramos y nos lo echamos a la bolsa. Ahí es donde es el pecado, ¿verdad? Pero las tentaciones están, hoy día están a donde quiera que vayamos. Entonces, lo primero es reconocer que las tentaciones existen y que todos nosotros somos tentados, todos. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Amén. Entonces, que no nos pase por la mente que nosotros no podemos ser tentados, porque lo vamos a hacer y vamos a ser tentados a diario, todos los días, siempre. Tenemos que ver que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído donde somos tentados, porque es un mundo de pecado, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa ahí? Que cuando volteamos a Cristo, que Él ya experimentó la tentación, Él fue llevado al desierto para ser tentado, pero cuando volteamos nuestra vista a Jesús y reconocemos que solamente a través de Él podemos armarnos de valor, podemos reconocer que tenemos dos naturalezas, el viejo hombre y la nueva creación. Una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Rey y Salvador, Él nos pone el sello del Espíritu Santo, somos sellados, y eso es súper importante que reconozcamos que hay una persona que está luchando adentro de nosotros, que tenemos que estar luchando contra ese viejo hombre que se quiere levantar porque quiere hacer lo que no le agrada a Dios, porque quiere seguir reinando en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que orar, tenemos que reconocer que solos no podemos, que necesitamos a Cristo para poder hacer las cosas, tratar de hacer las cosas como a Él le agrada. Sí, porque podemos decir claramente que todo pecado comienza con una tentación. Todo, ¿verdad? Si vemos la vida del rey David, por ejemplo, dice que cuando los reyes usaban salir a la guerra y él se quedó, ¿verdad? Que estaba en su terraza y empezó a ver y que vio a esta mujer bañándose desnuda. Esa fue la tentación. Lo que pasa es que él cedió a la tentación y ahí es donde cometió el pecado. Si la pudo haber visto y meterse y decir, ok, no puedo hacer esto, ¿verdad? Entonces ella ahí la vio, la tentación entró, pero él solo le dio vida a esa tentación, la entretuvo. Entretuvo el pecado. La tentación, entretuvo la tentación, sí. Y ahí es donde cayó el pecado, porque ¿qué fue lo que hizo después? La mandó llamar para tener. Mira, traigo un versículo aquí muy bueno. Fíjate, Salmos 1:1, lo voy a leer. Estaba estudiando este Salmos y llegó a mi corazón porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Llama mi atención mucho aquí esta parte donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tenemos bienaventurado, que, o sea, ¿qué es bienaventurado? Feliz. Bendecido. Amén. Aquel que no anduvo. Ni en camino de pecadores. Sí, claro, pues, y eso, como les digo, eso, ese ejemplo del rey David, ¿qué es lo que nos enseña? Que debemos huir cada que sintamos, bueno, primero, tener que reconocer que vamos a ser tentados. Segundo, cuando seamos tentados, la palabra de Dios nos dice muy claramente que tenemos que resistir y huir. No podemos negociar eso. La Biblia no dice resistir siempre, dice huye. Por ejemplo, 1 Corintios 6:18, huir de la fornicación. Tenemos que huir. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Huir. Tenemos que correrle. Tenemos que voltear. No podemos negociar eso. No puedes tú entretener nada, porque cuando empiezas a entretener ese pensamiento, ahí es donde vas a perder. Ya nomás empezamos a entretener eso, al cabo nadie me ve, al cabo estoy solo, al cabo es que nunca estás solo, siempre Dios te está viendo. Esa es una mentira de Satanás, ¿verdad? Al cabo no le haces daño a nadie con lo que ves, con lo que haces. Esas son las tentaciones. Ahora, ¿cómo daña eso en el matrimonio? Por ejemplo, hay dos versículos específicamente en la Biblia que siempre les doy en la consejería para las parejas. Siempre. Hay dos versículos específicos en la Biblia donde dice que si caemos en eso, somos tentados, y no nada más somos tentados, sino que si caemos en ese pecado, le damos entrada a Satanás mismo en nuestra relación. Déjenme les consigo el versículo, Efesios 4:26. Estos versículos son antes de el capítulo 5 de Efesios. El capítulo 5 ya es cuando delinea las normas del matrimonio, ¿verdad? Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposos amen a sus esposas. Esposas, sométanse a sus esposos. Primero sométanse a Dios, ¿verdad? Pero Efesios 4:26 dice, airaos o enójense, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que la tentación de quedarse uno enojado con nuestra pareja es extremadamente peligroso. Escucha, Dios, Él sabe que nos vamos a enojar. Él sabe que va a haber momentos donde nos vamos a disgustar, nos vamos a enojar como pareja. Dios sabe. Lo que nos pide y donde vamos a ser tentados es que dice que no se ponga el sol sobre su enojo. En otras palabras, no vayamos a dormir, que no se termine el día completo sin hacer las paces otra vez como pareja. ¿Por qué? Versículo 27, ni des lugar al diablo. Amén. Si ustedes no saben cómo perdonarse antes con cualquier, y esto es entre pareja, entre matrimonio, entre amistades, si nosotros no somos rápidos para perdonar a una amistad, no somos rápidos para reconocer que no dejemos que el sol caiga en nuestro enojo, le damos lugar al mismo Satanás, al diablo. ¿Por qué? Porque es en nuestro enojo que viene la tentación por otros lados. Es increíble cómo Satanás opera. Si ustedes como pareja, esposo, esposa,
hijo, hija, hijo, mamá, papá, se van sin hacer las paces, sin arreglar las cosas, se van a levantar enojados, ese día se vuelve 2 días, esos días se vuelven 3 días, y no nada más eso, ¿verdad? Yo siempre les digo a las hermanas, a las mujeres cuando están enojadas con sus esposos, tengan cuidado, porque Satanás empieza a moverse de esa manera. En el enojo es cuando la mujer, un poco más, bueno, también el hombre, es cuando están tan predispuestos a que venga alguien y les empiece a suavizar el oído. Imagínate, tú sales súper enojada de la casa, ya llevamos 2 días enojados, y viene alguien y, ay, oiga, qué bonita está, ay, oiga, mire, yo la trataría como reina. Ese es el mismo Satanás poniendo eso, y tú es lo que quieres escuchar en ese momento, y ahí cae. Y igual, hermano, créemelo, estás bien feo, así que si llegas a la gasolinera y alguien te dice, ay, qué guapo estás, eso es el puro Satanás hablándote a tu oído, en verdad. Pero así es como entra la tentación, en el enojo, el enojarse. Ahora, el enojarse en sí no es el pecado. Dice, aireos, enójense, pero no pequen. O sea, sí, él sabe que nos vamos a enojar. Es el ser humano, sobre todo el cristiano. Nosotros tenemos ese poder del Espíritu Santo ya dentro de nosotros, que dice en 2 Timoteo, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Nosotros tenemos dominio propio. Yo cuando me enojo, yo puedo y yo decido ya perdonar y no caer en esa tentación de seguir enojado, no caer en esa tentación de enojarla todavía más a mi esposa. Debemos de reconocer que cuando estamos enojados, ahí le damos lugar a el diablo. Así es. Sobre todo en nuestra comunión, como parejas, en nuestro matrimonio, con tus amigos, con las personas con las que trabajas. Todo tienes que tener mucho cuidado y no dejar lugar a el diablo. Amén. Mira, traigo este versículo también de la Biblia que me gusta mucho. Es en Mateo 6. Y este es el Padre nuestro, que nos deja nuestro Señor para que lo oremos a Él. Claro. Me encanta lo que dice Mateo, el Padre nuestro. Dice, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Me encanta porque el Señor en su sabiduría, en su palabra nos deja escrito, y esta es una oración que Él nos pide que le hagamos a Él. Y si tú analizas cómo nos dice, no nos dejes caer en tentación. O sea, Él nos está diciendo que tenemos que tener una comunicación, porque nosotros solos, en nuestra carne, jamás vamos a poder hacer nada. Solamente con nuestro Señor Jesucristo, orándole, es que nos va a darnos esa fuerza, nos va a dar la palabra, esa fuerza para no caer en tentación. Sí, pues, tenemos que reconocer. Mateo 26:41, ¿verdad? Velad y orad para que no entres en tentación. Así es. Orar. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar en comunión con nuestro Padre. Así es. Todos los días, a diario, por lo mismo. Mira, cuando te enojes con tu esposa, cuando te enojes con tu esposo, lo primero que debes de hacer es métete a orar. Así es. Métete a orar no por ella, por ti. Señor, no me dejes caer en mi enojo, ¿verdad? Dame sabiduría para yo poder traer paz. Dios nos llama a nosotros a ser pacificadores.
Entonces, si mi esposa se enoja conmigo, tal vez yo tenga que ser el pacificador. Si yo me enojo con ella, ella tiene que ser la pacificadora. Pero los dos tenemos que ejercitar eso en nosotros. Y de la manera que lo vamos a ejercitar es estar orando constantemente. Así es. Pidiéndole a Dios que nos dé ese dominio propio. Él ya no lo dio. Ahora, nosotros lo tenemos que activar. Por eso les decía, esto es muy peligroso dejarlo que nos dañe así. ¿Cómo podemos nosotros vencer la tentación? Así como Cristo lo hizo, usando la misma palabra de Dios. Cristo fue tentado con la palabra de Dios. Satanás lo quiso tentar de esa manera. ¿Cómo se defendió nuestro Señor Jesucristo? Con la misma palabra de Dios. Ahora, ¿cómo te vas a defender tú con la palabra de Dios si nunca la lees? Si no la sabes. Si no la sabes. Vamos a saludar aquí a las personas que nos están viendo aquí. Javiercito Ramírez, te damos un saludo, hermano. Está nuestra hermana Catalina, un abrazo. Nuestro hermano Mariano. Erika, por supuesto. Ay, mi hermanita Flori también, Dios me la bendiga. Mi hermanita Flori, saludos. Desde Costa Rica. Desde Costa Rica, pura vida. Un saludo a todos ustedes que nos están viendo aquí. Nuestro hermano Mariano pone: Javier, estaremos orando ya tu petición en nuestros corazones. Así es, vamos a estar orando por nuestro hermano Javier. Si nuestro hermano Javier necesita oración, como decías tú, más temprano nos puede llamar y nosotros terminando aquí de este podcast podemos hacer una oración personal contigo, hermano. Llámanos, nos puedes llamar al 720-334-2166 y con gusto, para la gloria de Dios, podemos orar por ti. Entonces tenemos que usar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en el armamento que se nos da en Efesios 6, la palabra de Dios, ¿qué es? La espada, ¿verdad? Esa es la palabra. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus palabras o tu palabra para no pecar contra ti. Entonces por eso debemos de estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos la traiga a nuestra mente cuando seamos tentados, cuando estemos pasando por esa tentación. Podemos nosotros recitar esa palabra, pero el Espíritu Santo no te puede recordar algo que tú no hayas leído, algo que tú no te esfuerces a memorizar. Entonces eso debemos de tener una vida de estudio de la palabra de Dios, porque es la única manera, una de las únicas maneras, orando y usando la misma palabra de Dios para no caer en esas tentaciones. Otro punto muy importante que me gustaría retomar aquí, Adolfo, es que se oye fuerte, pero es verdad. Una vez que caemos en la tentación, básicamente nos estamos casando con esa tentación. Ya cuando decidimos dar ese paso ¿Qué pecas? de pecar, de escuchar al enemigo, es cuando básicamente estamos cediendo, estamos aceptando. Y una vez que aceptamos y no seguimos luchando, es muy difícil volver atrás. Una vez que decidimos cruzar esa línea, llámese lo que le quieras llamar, ponle el nombre a la tentación que tú tienes, esa lucha con la que tú tienes, y una vez que decidimos dar ese paso y abrazarla, es como si te estás casando con esa tentación. Es que le estás diciendo: te acepto. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Por eso tenemos que estar en constante ayuno y oración, para que el Señor nos haga fuerte en lo espiritual. Como decía más temprano, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Qué estamos llenando más de esas tres áreas? Se supone, como hijos de Dios, como personas que queremos ser llenas del espíritu, tenemos que estar enfocándonos en llenar lo espiritual. Tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que estar escuchando, en lugar de pasarte horas viendo una novela,
que el nombre lo dice, novelas, no las veas, ¿verdad? No las veas. Entonces es importante que estemos en constante comunión con nuestro Dios, que estemos llenando el Espíritu para que Él nos vaya guiando, para que podamos ver esas banderas rojas que se nos prenden una vez que viene la tentación y nos quiere tocar. Es súper importante recordarnos con la palabra que el Señor está ahí. Es duro, sí, pero no imposible, porque con Dios, para Dios no hay nada imposible. También traigo otro versículo que me gusta mucho, es Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Es lo que decía yo retomando, ¿verdad? Tenemos que permanecer en el Señor, porque el diablo está allá afuera. Acuérdense que la palabra nos dice que es como un león rugiente que anda buscando a quien destruir, a quien matar. Eso es lo que el Señor quiere, y más. Es triste, pero es la verdad, Él más. Tenemos esa lucha como hijos de Dios, porque Él no quiere que sigamos de Dios, Él no quiere que sigamos adelante, Él quiere que flaquemos, Él quiere que le faltemos a Dios, Él quiere que pequemos, Él quiere alejarnos de Dios. Entonces tenemos que estar con la palabra, meditando día y noche, para que cuando se nos llegue esa tentación, esa prueba, podamos vencerla en el nombre de mi Señor, ¿verdad? Y ya vimos dos armas que podemos utilizar para vencerla. Una es la oración, orar. La otra, usar la palabra de Dios. Una tercera, y lo que yo siempre les digo, siempre voy a estar en eso, es la comunión con otros hermanos. La comunión con otros hermanos, no dejar de congregarnos, no dejar de estar en comunión con otras personas. Es imposible caminar en este mundo solos. Dios no nos creó para ser solos, ni al hombre ni a la mujer. Aunque seas soltero, no estás solo y no debes de estar solo. Debes de tener una comunión en tu iglesia local, ¿verdad? El mismo Eclesiastés, hablando del matrimonio, dice que mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque si uno cayera, el otro estaría ahí para levantarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que no dejar de congregarnos, también tenemos que rendirnos cuentas. Este es algo que no nos gusta absolutamente a nadie. Pero cuando tú estás, por ejemplo, en una batalla, en una lucha contra una adicción, digamos así, ¿verdad? Lo primero que te enseñan, ya sea Alcohólicos Anónimos, ya sea cualquier recurso que vayas para que te ayuden con tu adicción, puede ser una adicción de drogas, de lo que tú quieras. Lo primero que te van a decir es que necesitas un sponsor, alguien que le tengas que rendir cuentas. Bueno, la palabra de Dios es igual, ¿verdad? En Santiago 5 nos habla de que cuando estemos alegres, cuando estemos afligidos, cuando esté uno enfermo, que lo traigan a los ancianos, que lo unjan y que oren por esa persona. Y luego el versículo Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, pero tenemos que rendirnos cuentas. Es algo que no practicamos en la iglesia, no la practicamos en nada, por muchas cosas, porque no tenemos comunión de la manera que debemos de tenerla. No somos hermanos como nos decimos. Usamos ese término de hermano, hermana tan a la ligera que la verdad no sabemos ni qué significa,
¿verdad? Es una costumbre. Eres cristiana, eres mi hermano en Cristo, eres mi hermano, pero la verdad no nos comportamos como hermanos, porque si realmente fuéramos hermanos, un hermano tiene esa necesidad y siente ese cariño por el otro. No habría chismes, no habría hablar de espaldas de las otras personas, y sobre todo habría un rendimiento de cuentas los unos a los otros, en ese sentido de que, mira, yo te voy a contar con lo que batallo. ¿Por qué? Para que los dos estemos orando, no para que ser juzgado, no para que sepas mis trapitos sucios, pero porque es necesario. Es necesario. Sí, yo puedo venir a confesar con Dios, claro. Eso es, y Él me perdona. Pero si yo estoy en una batalla y es algo recurrente en mi vida, es un pecado que sigo cayendo, como les digo, puede ser una adicción, puede ser lo que tú quieras. Entonces necesito yo a que haya intercesores por mí, y esto es lo que dice este versículo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Para que seáis sanados de qué? Pues de aquel pecado que te tiene atado. De eso te va a liberar Dios, de eso te va a sanar, pero necesitas a otros alrededor de ti. Lo necesitas. Si tú eres una persona que dices que eres cristiana y que tienes a Cristo y no sientes la necesidad de convivencia con otros hermanos, no sientes la necesidad de estar en un grupo pequeño, no sientes la necesidad de congregarte, no sientes la necesidad de estar hablando con alguien, de tener amistades, no eres cristiano. Yo no te lo digo, te lo dice la palabra de Dios. Entonces tienes que escudriñar bien tu corazón. ¿Por qué no te sientes de esa manera? ¿Por qué batallas en hacer amistades? ¿O por qué? Y podemos usar millones de excusas, ¿verdad? Que ya me han lastimado antes, cada vez que abro mi corazón me dan por atrás. Perdona. Dios te va a restaurar, Dios te va a crecer, y créeme lo que Él va a poner en ti un amor que va a sobrepasar cualquier cosa. Sí, así es, amén. Otro versículo que me acordé ahorita, no lo traía en mis notas, pero me acordé, me gusta, es Santiago 1. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¡Wow! O sea, ¿qué nos dice aquí la palabra? Si te hace falta sabiduría, pídesela a Dios. O sea, aquí está la clave de todo problema que podamos encarar, de toda tentación que podamos encarar. Aquí está la clave. A Dios. Tenemos que pedirle al Señor. Ese es el problema que tenemos muchos de nosotros, que no somos espirituales, no le pedimos a Dios. Sin Dios no podemos. O sea, no podemos. Tenemos que definitivamente pedirle a Dios, y Él nos ama, Él nos escucha, Él nos contesta. Aquí está, aquí nos lo está diciendo. Y también otra cosa que me encanta de este versículo, dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Diversas? Todas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Eso nos enseña a ser pacientes, a esperar en Dios. Pero tenemos que pedirle a Dios. Esa es la clave. Sí, entonces, en vez de que estés peleando con las pruebas,
de que estés completamente quejándote por ellas y por qué tu vida está de cómo está. Aprende a gozarte en ella. O sea, gozar quiere decir, aprende a darle gracias a Dios por la situación en la que estés pasando, porque eso es lo que va a eliminar que seas tentado de una manera donde vayas a caer en pecado. Ahora, hay como lo hemos leído muchísimas veces, cuidado en echarle la culpa a Dios de cuando caigamos en algún pecado, ¿verdad? Amén. Porque dice que Dios no es el que nos tienta. Jamás. Pero lo escuchamos muchísimo, ¿verdad? Sí. Bueno, si Dios no quería que me casara con aquella persona, ¿por qué me lo puso en mi vida? Ah, caray. Sí, no, sí, si Dios no quería que yo hiciera eso, ¿por qué me puso el dinero ahí donde nadie me estaba viendo y yo lo agarré? Si Dios no quería que yo hiciera esto, y si Dios no quería, y si Dios no quería, y ahí le estamos echando la culpa a Dios. Pero igual, 1 Corintios 10:13 dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces, si caes en pecado, no es porque Dios te tentó de más, no es porque Dios te hizo hacerlo, es porque tú, tus propias concupiscencias, porque tú no huiste lo que dijimos, ¿verdad? Oración, huir a la tentación, eso nos va a ayudar. La palabra de Dios y rendirnos cuentas los unos a los otros, buscar apoyo en otras personas. Ahora, buscar apoyo, ¿ok? No le dejes la carga a tu hermano. Muchas personas, pastor, ora por mí, sí, pero tú estás orando también. Amén. Yo puedo orar por ti, sí, y lo hacemos con un gusto. Pero tú también estás orando, tú también estás doblando rodillas, tú también estás metido en la palabra. No puedes dejarle a todos los hermanos, oren por mí, por esta necesidad. Hermanos, ok, sí lo hacemos, eso debemos de hacer. Vamos a interceder, vamos a ser intercesores, pero también escudriñate tú. No, es que estoy tan desanimado que no puedo. No, bueno, ahí es donde más debes. Ahí es donde más le tienes que pedir, ahí es donde acuérdate lo que dice esta escritura, fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que puedas resistir. Entonces el hecho de que tú digas, no, es que ya no puedo, yo no puedo por esto y es más de lo que, no, si te está pasando es porque Dios sabe que tú puedes con eso. Dios sabe, en verdad, Él nunca nos va a dar más de lo que podamos resistir. Entonces, eso de echar las cargas unos a los otros, lo debemos de hacer. Pero dice que echarnos las cargas los unos a los otros, no dice échale todas tus cargas a alguien, échaselas todas, que ellos la carguen. No. Yo pongo de mi parte y yo voy a buscar ayuda con otros hermanos, ya sea de oración, pero primero me pongo a orar yo oro y ahí hacemos lucha entre 3, 4 juntos, empezamos a interceder y así es como se mueve la mano poderosa de Déjame te doy un ejemplo, Adolfo. Ahorita estoy pensando, haz de cuenta que pasamos por un restaurante, un ejemplo, ¿verdad? Y pasamos y lo vemos, y pasamos y vemos el restaurante, y volvemos a pasar y ya le estamos echando el ojito, y volvemos a pasar y otra vez, y ya la quinta, sexta vez, ya nos parqueamos allá afuera del restaurante, cuando no es bueno que comamos en ese restaurante, un ejemplo. Entonces ya nos vamos del parqueadero y volvemos a pasar y nos volvemos a parquear, ya le estamos dando cabida, o sea, ya no nomás lo estamos pasando, ya parqueamos y ya decidimos aceptar una vez que entramos al restaurante y ya pedimos la hamburguesa así de 1 litro ¿De colesterol? Sí, o sea, pero tenemos que reconocer desde la primera vez que pasamos que no debemos de. O sea, ya cuando vas y te sientas y te comes la hamburguesa, pues ya es muy tarde. O sea, ya diste ese paso. Ya va a ser muy difícil para que
te retractes de haberte comido esa hamburguesa. Ujú. Por eso tenemos que ser sabios, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que estar en comunión con nuestro Señor para poder escuchar la voz. Tenemos que guardar silencio para que Él nos pueda escuchar, para que le podamos escuchar. Tenemos que orar y callarnos y esperar a que Él nos hable, porque cuando hacemos eso, Él nos habla. Y tienes que tener, acuérdate, yo siempre lo voy a predicar, tienes que tener una iglesia local, tienes Amén. que tener un grupo de hermanos a tu lado, tienes que tener ese apoyo espiritual. Como te digo, no dejarle todas las cargas a otras personas, sino que tú empiezas tú primero. Yo voy a orar primero. Y es una lucha fuerte y luego después vienen hermanos a tu lado y todos empiezan a interceder. Jesús Perdón. te ayude, Jesús te acompañe. Ah. Sí, un pequeño anuncio. Vamos a tener, mi esposo, vamos a estar dando clases prematrimoniales, o si tú tienes problemas en tu matrimonio, o Necesitas si guianza. solamente necesitas guianza, bíblicamente hablando, vamos a empezar a tener unas clases la segunda semana de febrero y van a ser los miércoles hasta el final del mes, y son totalmente gratis. Si estás interesado, nos puedes llamar al 720-334-2166 para que te inscribas y te podamos ayudar. Y para todos ustedes que no están casados y que están viviendo juntos, ya tienen que parar. Vengan a tomar esas clases, vamos a prepararnos, vamos a que se casen. Esas son tentaciones también de Así la es. comodidad, Así tentaciones de que no le hacemos nada daño a nadie, no le estamos dañando a nadie, vivimos en paz, no hay necesidad. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. Amén. Como les digo, la tentación es esa invitación de hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Eso es lo que es la tentación. Sí. Y ya nada más cedemos, muchas veces no podemos salir de ahí de lo que estamos haciendo mal. Entonces ya con estas clases los vamos a preparar. Vengan, si necesitan guianza bíblica, aquí estamos para servirles. También ya viene muy futuramente Iglesia Valiente, vamos a cambiar el nombre de Iglesia Brave a Iglesia Valiente. Apóyenos en oración para el local nuevo, para todo eso. Entonces, nada más para hacer un resumen pequeñito, la tentación no la vamos a vencer con nuestra humanidad, ¿verdad? Sino dice que velemos, que vigilemos. Vigilemos que cuando seamos tentados, reconocer que la tentación existe. La palabra de Dios, con la oración, huir, correrle a la tentación como si fuera la plaga que te va a matar, córrele, húyele. Y por último, pues la dependencia del Espíritu Santo y más que nada la congregación. Amén. Haciendo todas esas cosas vas a ver que las tentaciones van a ser menos. Y cuando seas tentado, lo vas a poder reconocer fácilmente, vas a poder huir de esa tentación y vas a caer menos en pecado cada día más. Amén. Sé guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quedan 3 minutitos 3 para minutitos. lo que Bueno, quieras les hacemos decir. la invitación para nuestra iglesia. Estamos en el 46. 3651 Sur Colorado Boulevard, en Inglewood, Colorado. 3651 Sur Colorado Boulevard. Ya vamos a ponerle Iglesia Valiente. Éramos Iglesia Brave, ahora Iglesia Valiente. Acompáñanos, si conoces a alguien que esté pasando por una necesidad, alguien que ande buscando una buena iglesia, tráelo, que nos visite.
En verdad, vengan, visítenos, háblenos, 720-334-2166, 720-334-2166. Sí, tenemos clases para niños. Clases para niños, adolescentes. 10:30. Clase bíblica todos los domingos. Tenemos mucho lugar para que sirvas si tienes ese deseo, un talento en servir en la iglesia. Necesitamos maestros, necesitamos músicos, necesitamos maestros, por si tú eres maestro, para que si Dios te dio ese talento, si Dios te dio ese don para con los niños, adolescentes, ven, ayúdanos, apóyanos. Esta es la obra de Dios, Amén. No es obra de nosotros. Esto es para seguir creciendo el reino. Amén. Avanzar el de reino. los cielos, avanzar el Amén. reino de Dios. Pero Dios hace su obra por medio de nosotros. Amén. Él nos utiliza a nosotros. Así quebrados, así como somos, así llenos de pecado, pero Él nos limpia. Él nos va apoyando y Él nos va preparando para su obra, ¿verdad? Así que en verdad les invitamos, enfóquense Zona Colorado también si necesitan cualquier trabajo de imprenta, aquí con las muchachas de Zona Colorado, vengan, business cards, flyers, la calcomanía, el wrapping para sus carros, para su negocio, por favor, apoyen. Y háganos un favorzote, por favor, háganle like aquí y mándenme el video compártanlo para expandir también el programa, y también denos sugerencias de programas que quisieran escuchar en el futuro, cualquier tema que Dios les ponga en su corazón, digan, quisiera aprender un poquito más de este tema, déjanoslo saber en los comentarios y nosotros los traemos y tratamos de exponerlo aquí. O sea, recuerden siempre congregarse, recuerden los grupos pequeños, recuerden de apoyarnos los unos a los otros. Así que ahorita ya vamos a terminar. Nos vemos aquí el jueves que entra, la misma hora, 7 p.m, por medio de Facebook, Zona Colorado, y les queramos pues decir que de nuestro corazón, al de ustedes, y sobre todas las cosas, eres amado. Nos vemos la semana que entra. Chao. Chao.